Muy bien, vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden. En esta parte solamente vamos a tratar el caso de ecuaciones diferenciales de la forma la derivada de y respecto de x, y eso tiene que ser igual a una función que depende de xy. No se les olvide que la derivada de y respecto de x se puede poner como y'. Así esto se puede escribir de esta forma. Y f de xy pues es una función de dos variables, ¿sí? Vamos a decir que cualquier función phi de x que satisface a esta ecuación, o sea, esta o esta, entonces se dice que y igual a phi de x es solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Para toda x en algún intervalo. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Supónganse que pues que y igual a phi de x es igual a déjenme ver, por ejemplo, podemos poner a x, ¿sí? Vamos a suponer que phi de x es igual a x y que f de x, y es igual a vamos a poner x cuadrada sobre 2, ¿sí? Vamos a, entonces, con estas dos condiciones, vamos a ver si esta función phi de x igual con x satisface esta ecuación, ¿sí? Es decir, tenemos lo siguiente: y', que es la derivada de y respecto de x, es igual a f de xy, pero estamos proponiendo que f de xy sea x cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces aquí esta f de xy pues es esta función, ¿sí? Entonces, si decimos que y igual a phi de x es igual a x satisface la ecuación, entonces tenemos que sustituir esta posible solución aquí y me tiene que dar lo de allá, ¿sí? A ver, fíjense, vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio. Aquí le voy a poner x nada más, y phi de x es igual a x cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces, ahorita van a ver por qué hice ese cambio, ¿sí? Entonces, queremos saber si esta función x cuadrada sobre 2 es solución de esta ecuación. O sea, en lugar de poner f de xy, pongo lo que estamos proponiendo, que sea igual a x, ¿sí? Sustituyo esto aquí, derivo y veo si me da lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Me queda la derivada respecto de x de la función, ¿sí? Es decir, debo poner aquí x cuadrada sobre 2, que viene de acá arriba, ¿sí? Esto es esto. Y debo de ver si efectivamente me da x. Si derivo esto, ¿sí? me va a dar 2x sobre 2, ¿sí? No se les olvide, aquí en este caso, toda esta derivada pues me dio este resultado, ¿sí? Y esto debe de ser igual a x. Entonces, efectivamente, este 2 se va con este 2 y obtengo que x es igual a x. ¿Sí? Entonces, sí es consistente. Por lo tanto, esta es una solución de la ecuación diferencial, esta, ¿sí? Y esto ocurre para todo x, y x, bueno, si se dan cuenta, aquí no hay ninguna restricción. Entonces, esto ocurre para todo x elemento de los reales, ¿sí? Para cualquier x de los reales, esta es solución de esta ecuación diferencial. De hecho, aquí no se les olvide, esta es la ecuación diferencial. La ecuación diferencial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, déjenme borrar esto. Creo que me queda claro. En lo que sigue, para ver el siguiente tema, vamos a suponer solamente ecuaciones diferenciales lineales de la forma y' más p de x y igual a q de x.
¿sí? Entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿sí? Lo que queremos saber es si hay algún método que me permita obtener soluciones, es decir, aquí la pregunta es, bueno, pues ¿quién es Y? ¿Sí? Entonces, cuando hago esta pregunta, lo que debo obtener en lugar de esta signo de interrogación, pues es una función phi de x, ¿sí? Que satisfaga esta ecuación, ¿sí? Muy bien, entonces, para ver el método posible para la solución de esa ecuación diferencial, pues vamos a hacer un ejercicio que nos permita visualizar por dónde movernos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos la ecuación diferencial y', hagamos un ejemplo. Y' más, déjenme ver, 3y igual a 12, ¿sí? Entonces, de esta ecuación necesitamos ver quién es y, ¿sí? Fíjense que en este caso, p de x está haciendo está teniendo el valor de 3 y q de x está haciendo el papel de 12, ¿sí? La pregunta es quién es y. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Pasamos esto para allá, me quedaría y' es igual, pasa restando, menos 3y más 12, ¿sí? De aquí puedo factorizar el menos 3 y me quedaría que y' es igual a menos 3 por y menos 12, menos 4, perdón. Y menos 4. ¿Sí estamos? Bueno, nada más cuestión de factorizar aquí un 3. No se les olvide que esto de aquí, lo puedo ver así. Lo puedo ver como menos 3y menos 3 por 4. ¿Sí? Si lo veo de esa forma, el menos 3 pues es factor común. Bueno, este 2 se escribe como menos 3 por 4. ¿Sí? Aquí más 12, bueno, más 12 se escribe como menos 3 por 4. Si factorizan de ahí menos 3, pues quedaría y. De aquí factorizamos un menos y el 3, entonces me quedaría un menos 4. ¿Sí? Es la factorización que hice acá. De aquí, pues esto pasa dividiendo, entonces tendría que y' sobre y menos 4 es igual a menos 3. ¿Sí? Bueno, de aquí tenemos que recordar un pequeño detalle. La derivada respecto de x del logaritmo natural de y menos 4 en valor absoluto. Debo poner valor absoluto porque el logaritmo natural, su argumento debe ser positivo. ¿Sí? Si utilizamos la regla de la cadena, no se les olvide que, bueno, vamos a utilizar la regla de la cadena antes que nada. A ver, lo he hecho a un lado respecto de x, aquí me queda el logaritmo natural de y menos 4 en valor absoluto y le pongo y le quito lo que me conviene. Sí, aquí sería y menos 4 y acá y menos 4. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, pues se lo pongo y se lo quito. ¿Sí? Para que el argumento del logaritmo coincida con la diferencial de abajo. Entonces, esto de aquí, ¿sí? De acuerdo a las reglas de derivadas, que dice que si usted tiene la derivada del logaritmo natural de una cosa respecto de la cosa, ¿sí? Eso me queda 1 sobre la cosa, siempre y cuando la cosa esta sea positiva, ¿sí? Y no igual a 0. Entonces, como la cosa de acá arriba ya está acá abajo, ¿sí? Entonces esta parte de aquí me quedaría 1 sobre el valor absoluto de y menos 4. Fíjense que en este caso, el valor absoluto de y menos 4 está haciendo las veces de la cosa triangular, ¿sí? Y acá pues me queda la derivada de y menos 4 respecto de x, ¿sí?
Ahora vamos a hacer un análisis de esto. Fíjense bien. No se me debe olvidar, lo voy a hacer acá, que el valor absoluto de y menos, bueno, en general, sí, el valor absoluto de una cosa, sí, pues es igual a la cosa siempre y cuando la cosa esta sea mayor o igual que 0, ¿sí? O menos la cosa siempre y cuando la cosa esta sea menor que 0, ¿sí? No se les olvide que el valor absoluto pues, siempre me regresa un valor positivo, es decir, de si tengo valor absoluto de menos 8, pues me debe regresar 8, ¿sí? Muy bien, entonces, por eso es que aquí, si este es negativo, si le pongo un menos, pues se vuelve positivo, ¿sí? De hecho, no se les olvide, en esta parte, ¿sí? Menos la cosa es positiva, siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿sí? Muy bien, es como si tuviéramos menos 8, pues si le ponen al menos 8, si le ponen, perdón, se cayó la regla, si le ponen un menos, ¿sí? Pues esto les va a quedar 8 positivo, ¿sí? Entonces, si a esta cosa que es negativa le pongo un menos, pues se vuelve positiva, ¿sí? Entonces, con esta definición, pues y menos 4, el valor absoluto tiene dos valores, ¿sí? Y menos 4, sí, y menos 4 es mayor o igual que 0. Fíjense que en este caso y menos 4 está haciendo las veces de la cosa triángulo. O va a ser menos y menos 4, sí, y menos 4 es menor que 0. Aquí lo voy a quitar igual porque es parte del logaritmo natural, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacerlo. Bien, ya teniendo esto, analicemos esta cosa de aquí, esto, ¿sí? Entonces, ahí tiene dos posibles valores. Uno, en el caso de que y menos 4 sea positivo, entonces, pues el valor absoluto de y menos 4 es y menos 4. Entonces aquí me quedaría 1 sobre y menos 4, ¿sí? Por la derivada de y menos 4 en valor absoluto, pero como es positivo, le puedo quitar el valor absoluto y me queda y menos 4 respecto de x, ¿sí? Esto de aquí, bueno, esto me queda 1 sobre y menos 4, y la derivada de esto, pues me queda nada más la derivada de y respecto de x, ¿sí? Entonces aquí, no se les olvide, esto de aquí, esta derivada, me queda nada más esto, ¿sí? Esto siempre y cuando tenga que y menos 4 es mayor que 0. Vamos al otro caso, ¿sí? No se les olvide aquí que lo que estoy analizando es esto, ¿sí? Metiendo pues, la definición del valor absoluto. Muy bien, entonces la otra opción es que el valor de y menos 4 sea negativo. Si es negativo, entonces esto me va a quedar 1 sobre el valor absoluto de y menos 4, pues es menos y menos 4, ¿sí? Repito, este valor es este, ¿sí? Por la derivada respecto de x de y menos 4, pero estamos en el caso de que y menos 4 es negativo, ¿sí? Estamos en esta condición. Entonces, vamos a sustituir y menos 4 por su valor cuando y menos 4 es negativo. Entonces me quedaría la derivada de y menos 4 en valor absoluto sería menos y menos 4, ¿sí? Este menos sale de la derivada porque es una constante, menos entre menos pues da más, ¿listo? Y finalmente esta derivada de aquí pues es la misma de acá arriba, ¿sí? Entonces me queda 1 sobre y menos 4 por la derivada de y respecto de x, ¿sí? Entonces se dan cuenta, en ambos casos, cuando y menos 4 es positivo o y menos 4 es negativo, esta derivada me da lo mismo, fíjense, tiene la misma forma, ¿sí? Entonces, pues ya puedo decir que
el logaritmo, la derivada de este logaritmo me queda 1 sobre y menos 4 por la derivada de y respecto de x, o lo pueden poner también así, y menos 4 por y prima, ¿sí? Donde aquí no se les olvide, la derivada de y respecto de x la puedo poner así. Muy bien, entonces bajo esa condición voy a borrar esto, acá, esto de acá, esto de acá, y este resultado, pues lo meto precisamente aquí, ¿sí? Fíjense que esto de aquí, pues me quedó la derivada del logaritmo natural, del valor absoluto de y menos 4 respecto de x, ¿sí? Esto es esto que viene de acá. Si se dan cuenta, esto es exactamente lo que tengo aquí. Por lo tanto, si esto es igual a esto, pues lo puedo sustituir por ese valor, ¿sí? Y esto me queda igual con 3. De aquí, de esto, de este resultado, puedo decir que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de y menos 4 es igual a 3 por la diferencial de x, ¿sí? Aquí ya puedo integrar, integro, y en ese momento aparece una constante, voy a llamar a una constante 1, ¿sí? En este caso, a la hora de integrar esto, pues me queda el logaritmo natural de y menos 4. Fíjense que muy gráficamente esta se va con esta, ¿sí? Acá el 3 sale de la integral porque es una constante, ¿sí? Y nuevamente, ¿no? La integral de la diferencial de x es como si esto desapareciera, me quedaría 3x más la constante 1, ¿sí? Entonces, de esta parte, obtengo que la posible solución es de la forma logaritmo natural del valor absoluto de y menos 4 y es igual a 3x más la constante 1. Déjenme ver si sigue grabando esto. Si sigue grabando, vamos a hacerlo más rápido. No se les olvide, nuestro objetivo es quién es y. Sí, es algo así como despejar la y de aquí. Entonces, vamos a aplicar un logaritmo, una exponencial de este lado y una exponencial de este lado, ¿sí? Entonces, igual, que no queda acá arriba, queda acá abajo, ¿sí? Y, la exponencial del logaritmo, pues simplemente es el argumento del logaritmo, y menos 4, no se les olvide, es como si se cancelara el logaritmo natural con la exponencial, y entonces tiene como resultado de aquí. ¿Sí? Acá de este lado, bueno, aplicamos la receta que me dice que si usted tiene una cosa elevada a una cosita más otra cosita, eso le queda la cosa elevada a la cosita, primera cosita, por la misma cosa base, elevada a la cosita al cuadro. ¿Sí? Entonces, de este lado me quedaría e a la 3x por e a la c1. ¿Sí? Fíjense que la cosa triángulo hace las veces de e, la cosa círculo es 3x y la cosa cuadrado c1. Aplico la receta y me queda esto, ¿sí? Pero fíjense que e es una constante y c1 es igual a una constante. Por lo tanto, e a la c1 es también una constante, ¿sí? Una constante. Por lo tanto, a esto le puedo dar el nombre de una constante 2. Entonces, esto de aquí me quedaría la constante 2 por e a la 3x, ¿sí? Muy bien. En este caso, no se les olvide, e a la c1 es otra constante. Le estoy llamando constante 2. Muy bien, pero, bueno, entonces, a ver, déjenme ver qué borramos. Vamos a borrar esto. Esto ya no me sirve. Me voy a quedar hasta ahí. ¿Sí? Vamos a hacer esto. A ver, aquí el valor absoluto de y menos 4 adopta dos valores, ¿sí? No se les olvide, el valor absoluto de y menos 4 puede adoptar el valor y menos 4, ¿sí?
si y menos 4 es mayor que 0. No toman igual porque viene del logaritmo, o menos y menos 4 si y menos 4 es menor que 0. ¿Sí? Es decir, esto lo podemos resumir de la siguiente forma: y menos 4 es igual a más menos y menos 4, de acuerdo a la condición que esté tomando. ¿Sí? ¿Se fijan? Más menos. ¿Sí? Entonces, todo lo de acá que acabo de borrar se puede resumir en eso. Entonces, esto me quedaría más, este de aquí me queda más menos y menos 4, y eso es igual a C2 por E a la 3X. ¿Sí? Si despejamos el más menos, pues queda acá dividiendo entre más menos. Cuando hago la división más entre más, pues me queda más, y cuando hago más entre menos, me queda menos. Entonces se reduce a eso. ¿Sí? Y voy a definir la siguiente. Bueno, fíjense que más C2 es igual a una constante, y menos C2 pues también es una constante. ¿Sí? Por lo tanto, voy a llamar más menos la constante de 2 igual a una constante. ¿Sí? Entonces, finalmente tengo que, fíjense, por cierto, aquí, este valor absoluto de y menos 4 se redujo a el y menos 4 con el más menos, con el más menos. ¿Sí? El más menos que tenía acá abajo. Entonces, de aquí despejo a y, fíjense, y es igual, este menos 4, bueno, déjenme anotar todo, ¿no? Porque ahí ya no se nota, aquí me queda y menos 4, como ya no hay nada que esté multiplicando, el paréntesis no tiene que hacer, y más menos C2, pues se convierte en una constante C por E a la 3X. Despejamos a y queda, pues se pasa sumando, entonces me quedaría 4 más C por E a la 3X, ¿sí? No se les olvide de acá arriba despejar el y me quedó esto. Entonces, pues ya cumplí el objetivo, ¿sí? El objetivo era obtener, despejar a la y, o sea, ¿quién le voy a poner aquí? Pues es la función phi de x, que en mi caso pues es 4 más una constante por E a la 3x, ¿sí? Muy bien, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Bueno, ese es el objetivo, pero me conviene más hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver, correcto, a ver, no cometí algún error, creo que no. Sí, miren, creo que sí. Aquí me falta un menos. Que menos. Perdón, este menos me lo comí. Me lo comí aquí, 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 aquí. Y por lo tanto, perdón, este menos, repito, este menos fue el que no le puse aquí. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Lo voy cargando hasta acá. Bien. Bueno, un error de dedo. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto. Aquí, esto de aquí, esto de aquí ya no me sirve, esto ya no me sirve. Esto no sé si me voy a servir, vamos a dejarlo ahí por un momento. Entonces tengo que, el resultado es que y es igual a 4 por más c por e a la menos 3x. ¿Sí? Muy bien. Voy a multiplicar en ambos lados por e a la menos 3. No, e a la 3x, también de este lado, ahorita van a ver por qué. E a la 3x. ¿Sí? Si multiplico por e a la 3x, me queda e a la 3x de este lado por y. Y bueno, de aquí no se les olvide, tengo que multiplicar por y por este. ¿Sí? Entonces, de este lado me queda 4 por e a la 3x, y de este lado me queda c por e a la menos 3x por e a la 3x. ¿Sí? Bueno, para no se les olvide, si usted tiene una cosa elevada a una cosita, por la misma cosa elevada a otra cosita, eso me queda la cosa elevada a la suma de cositas. Es cosa de cosas, Muy bien, entonces vamos a aplicar aquí esta receta de acá, y me queda e a la 3x por y es igual a 4 por e a la 3x más c
y aquí aplico la suma, ¿no? Entonces me quedaría e a la menos 3x más 3x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me queda, este lo voy a pasar para acá. Bueno, aquí menos 3x más 3x, pues me queda 0. ¿Están de acuerdo? Y e a la 0, pues es 1. Entonces, este de aquí es 1. Y 1 por c, pues me queda c. ¿Sí? Muy bien. A ver, déjenme ver qué hacemos. 4. A ver, déjenme ver. ¿En dónde sustituí? Sustituí. No. Había tenido. Déjenme ver. Aquí en 4, correcto. Y en menos 4. Muy bien, vamos a continuar. Creo que no cometí ningún error, espero no haber cometido ningún error. Muy bien, entonces continuamos. De aquí se queda así como está. Y vamos a derivar esta parte, ¿sí? Nada más esta parte de la siguiente forma. Tengo la derivada respecto de x, la aplico de este lado y también la aplico de este lado. ¿Sí? Muy bien, esto va con paréntesis. Derivamos de este lado, ¿sí? No se les olvide la derivada de una cosa por otra cosa, es respecto de x es igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? Tengo la primera cosa y la segunda cosa. Entonces aplico receta y me queda la derivada de e a la 3x respecto de x por y, por la segunda, que es esta parte, más la primera por la derivada de la segunda, e a la 3x por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Muy bien, de este lado me queda, bueno, a ver, antes que nada, aquí no se nos olvide, el resultado de esta derivada, pues es todo esto que puse aquí. Ahorita derivo esta. Y del otro lado, ¿qué me queda? Del otro lado me queda la derivada de 4 por e a la 3x respecto de x, más la derivada de c respecto de x. Esta es la derivada de una constante, pues es 0. ¿Sí? Aquí el 4 pues sale de la derivada porque es una constante. ¿Sí? Y de este lado, pues esta ya no contribuye a la suma. Aquí no se les olvide que toda esta derivada, pues me quedó este resultado de aquí. ¿Sí? Continúo derivando. La derivada de esta parte, pues me queda 3 por e a la 3x. ¿Sí? Aplica la regla de la cadena, obviamente. Entonces aquí no se les olvide, esta parte de aquí, pues me dio este resultado. Sigo anotando por y más e a la 3x. Y esta de aquí, pues es y'. La voy a poner como y', ¿sí? Entonces, aquí no se les olvide, la derivada de y respecto de x la puse como y'. Y del otro lado, pues sigo derivando. Esto de este lado, voy de este lado. Me queda 4, la derivada de esto, tengo que multiplicar, pues es 3e a la 3x. ¿Sí? Entonces, fíjense que de este lado e a la 3x es factor común. Déjenme ver qué borro. Vamos a borrar acá arriba. Ya está muy abajo. Déjenme ver si sigue grabando esto. Sí, no moví el tripié. Vamos a borrar esto. ¿Qué más no me sirve? Pues creo que nada más. Esto de aquí ya no me sirve. Sí, esto lo voy a dejar. No, esto también lo borro. Esto también lo borro. Sí, y no se les olvide que despejé a la y, creo que ya la borré. Bueno, ahorita me regreso. Fíjense, aquí factorizo e a la 3x de este lado. Me queda e a la 3x que multiplica a y' más 3y. Más 3y. Fíjense que ya apareció esto, y'. Y del otro lado me queda 4 por 3, 12.
12e a la 3x. Entonces, fíjense que básicamente lo que resultó es lo siguiente. Toda la ecuación diferencial es equivalente a esto, pues con esto, nada más que multiplique de ambos lados por e a la 3x. ¿Para qué hice eso? Bueno, pues porque si recuerdan, ¿sí? Cuando obtengo la solución y despejo a y, a ver, déjenme ponerlo como para que se vea. Cuando tengo la solución y despejo a y, del otro lado me queda 4 por e a la 3x. A ver, déjenme ver, y es igual a 4 por 3, ajá. Y de este lado, bueno. A ver, déjenme ver, es que la borré. Bueno, voy a tener que despejar nuevamente. Tengo que y es igual a 4 por más c por e a la menos 3x. ¿Sí? Si multiplico por e a la 3x, me quedaba y por e a la 3x, y es igual a 4 por e a la 3x más c. ¿Sí lo recuerdan? Y sucede que cuando derivo esta, pues resulta exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, derivo esta, ¿sí? Derivo de ambos, obviamente tengo que derivar de ambos lados, la derivada respecto de x, también de este lado, la derivada respecto de x, ¿sí? De y por e a la 3x es igual a, y de este lado pues derivo lo mismo, 4e a la 3x más c, o sea lo mismo del lado derecho, ¿sí? Entonces fíjense que cuando derivo esta, ¿sí? Pues regreso a la ecuación original. Sin embargo, de aquí ya puedo despejar a y muy fácilmente porque esta es la diferencial, ¿sí? O sea, esto de aquí es equivalente a tener la derivada de y por e a la 3x, la diferencial, perdón, y de otro lado la diferencial de 4 por e a la x, 3x más c, ¿sí? Le llevo un paréntesis. Y pues integrar pues ya es muy sencillo, ¿se fijan? De este lado me quedaría y e a la 3x, y de este lado me quedaría 4e a la 3x, más la c de aquí, más otra constante por la otra integración. Estas dos constantes las puedo dejar en una sola constante, y de aquí ya despejo a y, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que hemos aprendido, que necesitamos a este factor, fíjense. Tengo que encontrar este término, ¿sí? De tal manera que yo ya sé que cuando lo multiplico por esto, ¿sí? Cuando este término lo multiplico por la solución, ¿sí? Eso se reduce a obtener la solución por medio de la integración directa, ¿sí? Este factor se llama el factor integrante y es el objetivo encontrarlo de tal manera que yo multiplico a esta parte de la ecuación, ¿sí? Por este factor integrante y yo ya sé que esta parte de la ecuación se va a reducir a esto, ¿sí? Entonces fíjense. Entonces, si tengo una ecuación diferencial general de esta forma, me sigue grabando, ¿sí? A mí me gustaría encontrar un factor integrante, mu de x, ¿sí? Que le voy a llamar factor integrante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando multiplico la ecuación se reduce a esto, derivo, ¿sí? Y si derivo, regreso a la ecuación original. Entonces ya no derivo aquí, simplemente integro, ¿sí? Por eso integro y obtengo la solución. Por eso se llama el factor integrante. ¿Sí? Entonces, el objetivo es obtener este factor integrante de tal manera que y'
más P de X por Y, ¿sí? Es igual a Q de X, ¿sí? Pero si multiplico de ambos lados de la ecuación por el factor integrante, también de este lado, por mu de X, entonces esta ecuación, esta parte de la ecuación, esta, se va a reducir a lo siguiente: el factor integrante, ¿sí? por Y, ¿sí? Y esto va a ser, bueno, se reduce a esto junto con la derivada. Fíjense que tengo que derivar para realizar esta ecuación, ¿sí? Entonces, derivo, bueno, déjenme poner esto por favor. Cuando hago esto, esta parte de aquí, o todo esto, se obtiene de derivar respecto de X al factor integrante, bueno, lo voy a poner en su correspondiente color, como de X por Y, ¿sí? Cuando derivo esto, me regreso a esto de acá, precisamente a esto, ¿sí? Muy bien, entonces, pues vamos a hacerlo, fíjense bien. Entonces el ejercicio simplemente me dio una idea de cómo proceder, ¿sí? Para obtener factor integrante. Fíjense, derivo esto y me debe dar lo de acá arriba, ¿sí? Entonces a la hora de que derivo esto, ¿sí? Pues me va a quedar la derivada de la primera respecto de X por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Esto lo voy a poner así, esto lo voy a poner como mu' de X por Y más mu de X, que es el factor integrante, por Y', ¿sí? Entonces aquí no se les olvide, a la hora de que derivo esto, me queda todo esto, ¿sí? Aquí, esta derivada la estoy poniendo como mu' de X, y esta derivada la estoy poniendo como Y' de X, ¿sí? Entonces, pero resulta que cuando derivo esto, me debe dar lo de acá, ¿sí? Exactamente lo de allá. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, derivar esto, que el resultado de esto me tiene que dar lo de acá. Entonces, yo tengo que mu de X por Y' más P de X por Y me debe dar lo de la derivada de esto, ¿sí? Entonces, esto es igual a mu' de X por Y más mu de X por Y', ¿sí? Pues repito, eso es porque en el ejercicio que hice, a la hora de derivar la exponencial con la Y, o sea, el factor integrante por la Y, regresaba a la ecuación original, la ecuación diferencial original, multiplicada por el factor integrante, ¿sí? No se les olvide ese detalle. Entonces, la derivada del factor integrante por la Y, por la solución, pues es esto, que lo resumí en esto de acá, y esto me debe regresar, esta derivada me debe regresar a esto. Por lo tanto, este resultado debe ser igual a esto, que es lo que estoy poniendo acá, ¿sí? La ecuación original multiplicada, o en esta parte del lado izquierdo de la ecuación original, ecuación diferencial original multiplicada por el factor integrante, esto, debe ser igual a la derivada de esto, que es esto, ¿sí? Aquí no se les olvide que esto es lo que quiero encontrar quién es el factor integrante, o sea, como una receta para encontrarlo. Aquí multiplico este por este y este por este, entonces me quedaría, este por este me queda mu de X por Y', más este por este me queda mu de X por P de X por Y, y del otro lado, pues queda medio, ¿no? Mu' de X por Y más mu de X por Y'. Sí, si se dan cuenta, este término también aparece acá, por lo tanto, pues se cancelan. Pues porque se va a pasar estando y se va a cancelar con este, ¿sí? Y de aquí, pues fíjense bien, ya cancelé estos dos,
¿Listo? Porque este pasa restando, no se les olvide, aunque se cancela. Este lo voy a pasar para acá, a ver, este lo voy a pasar para acá restando, si me conviene, bueno, vamos a hacerlo. Este que está positivo pasa a negativo y queda igual a 0, ¿sí? De aquí factorizo a y, ¿sí? Y me quedaría que y que multiplica a mu de x por p de x es igual a mu prima de x, perdón, por menos, estoy factorizando a y, ¿sí? Factorizo a y, y de aquí si saco a y, pues me queda mu de x por p de x, y de aquí si factorizo a y me queda mu prima de x, y eso es igual a 0, ¿sí? Muy bien, entonces, déjenme que borro, pues vamos a borrar esto. Bueno, aquí hay dos opciones, ¿sí? La opción es que esta y sea 0, sea igual a 0, o, bueno, déjenme poner un color que se vea. Y aquí hay dos opciones, que esta y, creo que estamos igual, que esta y sea 0, ¿sí? O que todo esto de acá, todo eso sea igual a 0, ¿sí? Bueno, si y es 0, pues tenemos que ver si efectivamente cumple la condición, pero en general, en una forma general para cualquier ecuación diferencial, pues vamos a descartar esta opción porque pues no es posible que en una forma general y sea 0, no tendría sentido encontrar esta solución, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar esto, déjenme ver. Por lo tanto, entonces lo que ocurre es que, déjenme ver si grabando esto, ¿sí? Por lo tanto, tengo que, lo que debe ser 0 es que mu de x por p de x menos mu prima de x, pues sea 0, ¿sí? Esa es la opción que vamos a tomar. De aquí, fíjense bien, de aquí pasa sumando del otro lado, porque está restando, pasa sumando, ahí está, ¿sí? Que está multiplicando, pues pasa dividiendo, mu de x, ¿sí? De aquí, si lo recuerdan, ¿sí? Pues es la derivada respecto de x, el logaritmo natural de el valor absoluto de mu de x, ¿sí? Esta parte no se les olvide. Bueno, de hecho lo debería haber puesto abajo, dejen ponerlo abajo para que no se confundan. Entonces, de este lado es la derivada respecto de x del logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Sí, así está mejor. Entonces, esto, por un resultado que vimos al principio del video, pues me da esto, ¿sí? Y del otro lado, pues me queda p de x, ¿sí? Esto de aquí es el equivalente a decir que p de x por la diferencial de x es igual a la diferencial del logaritmo natural de mu de x en valor absoluto, ¿sí? Integro, fíjense, integro, aparece una constante de integración, ¿sí? Y lo que me queda de este lado, bueno, pues finalmente, déjenme ver, me voy a seguir para arriba, porque aquí ya no cabe, ¿sí? Entonces, esta, pues se queda así, esta integral, la integral de p de x, diferencial de x, y del otro lado, esta, pues de alguna manera habíamos quedado que esta se anulaba a esta. Bueno, en una forma muy gráfica, ya sé que pues tengo que integrar, ¿no? Me queda el logaritmo natural de mu de x más c, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el factor integrante más sencillo que sea posible. El factor integrante más sencillo posible es aquel en el cual la constante, esta constante de aquí, pues es igual a 0, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver, esta es 0, ¿sí? Queremos un factor integrante lo más sencillo posible,
para que se reduzca lo que vimos acá. Entonces, la C la vamos a tomar a 0. Aquí, bueno, tenemos que despejar uno de x, ponemos una exponencial de ambos lados. La exponencial, no se les olvide, pues cancela el logaritmo natural, ¿sí? Y me queda que el valor absoluto de, bueno, vamos a ponerlo así, el valor absoluto del factor integrante que anda buscando es la exponencial de la integral de p de x diferencial de x, ¿sí? La exponencial siempre es positiva, por lo tanto esto pues, es consistente. Vamos a tomar, les repito, el factor integrante más sencillo que haya, ¿sí? Entonces lo vamos a tomar como positivo y por lo tanto puedo quitar el paréntesis. Entonces, de aquí vamos a tomar el factor integrante de tal manera que mu de x sea positivo, ¿sí? Por eso es que puedo hacer esto. Y esto me dice, pues, cuál es la receta para obtener mi factor integrante. Se basa en mi factor integrante, ¿sí? Bueno, en el siguiente video, pues, vamos a hacer ejemplos igual de... A ver, una cosa más, a ver, espérenme. Déjenme ver, vamos a borrar esto. Esto de aquí. A ver, nada más hacemos algo rápido. Bueno, esto de aquí, ya sé quién es el factor integrante. Esto de aquí se reduce, o lo puedo obtener derivando de ambos lados. Fíjense bien. Derivando de ambos lados de la siguiente forma. A ver, déjenme ver si me da tiempo de hacer en este video. Pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo tengo que el factor integrante mu de x por y, si derivo respecto de x, ¿sí? Eso me regresa a esto de acá, ¿sí? Y de este lado, pues me queda mu de x por q de x, ¿sí? Déjenme ver. No se les olvide esto de aquí. Cuando lo derivo, me regresa acá. A ver, déjenme ver. No, ¿saben qué? Vamos a hacer en el siguiente video porque está un poco largo y el video ya se extendió mucho. Entonces, en el siguiente video continuamos este tema.